Hola a todos y bienvenidos a este su canal Despierta Ahora. Han sido varios meses que ya no he podido hacer videos, pero bueno, nuevamente estoy acá otra vez con ustedes. Creo que las circunstancias de estos tiempos lo ameritan, de tratar temas interesantes para ayudar en el despertar de conciencia de las personas. Ahorita estamos viviendo momentos muy críticos a todo nivel. Por ejemplo, que mi país está viviendo momentos difíciles con el tema del bichejo y a la vez por la parte política, en la cual se están tomando decisiones que pueden o bien ayudar a hacer crecer al país o bien también hundirlo. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente video. El día de hoy vamos a hablar sobre el 1 de mayo. El 1 de mayo no solamente es el día del trabajo como muchas personas creen. El 1 de mayo también es una fecha importante porque hace más de 300 años o 200 y algo aproximadamente se fundó la organización del Gran Mutismo. Bueno, ustedes preguntarán, ¿no? Y Pedro, ¿qué es la organización del Gran Mutismo? La organización del Gran Mutismo, o también conocida como, algunos lo llaman los Illuminati de Baviera, entre otros, yo prefiero llamarla la organización del Gran Mutismo porque abarca prácticamente todo. Y esta organización surge más o menos el 1 de mayo de 1776 aproximadamente, entre lo que hoy es la India y Pakistán. Esto surge a través de, luego de que unos grupos túrquicos, y más o menos en el siglo XI-XII después de Cristo, saquearan la biblioteca de Nalanda en la India, y todo este conocimiento quedó refugiado en diferentes grupos, tanto en lo que era Persia, India, Afganistán, y al parecer dentro de esos grupos se forma una secta de magos negros, los cuales también al parecer tenían contacto con seres del cosmos, y ellos deciden hacer algo, una organización, algo como que busque el control total del planeta. Entonces, el objetivo de esta organización pues no era dominar en todo nivel, educación, política, economía, salud, etc. Y al final lo que buscaban era del ser humano un simple esclavo, solamente eso. No querían que el ser humano obviamente sea libre. Entonces acá empieza toda una conjetura de manipulación que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, en esa época todavía estamos hablando del siglo XVIII, había monarquías en la mayor parte del mundo, pero con ellos, una vez que nacen en esa zona de la India, empiezan a expandirse por muchas zonas, se van a China, se van a Rusia, se van a Medio Oriente, se van a lo que es Europa y se enquistan especialmente ahí en Europa. Entonces, cuando llegan a Europa, pasa algo, curioso, porque empiezan con todos los movimientos de ilustración. ¿Qué consistía la ilustración? La ilustración es un movimiento que busca reivindicar el conocimiento, la ciencia del ser humano. Ya de por sí habíamos tenido el movimiento renacentista, pero no era suficiente, no había que hacer más cosas. Por ende, una vez que empieza este movimiento, esto va de la mano con otras cosas que pasaron, llámese la Revolución Francesa, en la cual se eliminaron todo lo que eran monarquías, especialmente en Francia. Trató de entrar en otros países como Alemania y otros, pero le fue un poco complicado. Alemania, ¿qué hizo, por ejemplo, para de algún modo u otro parar eso? Creó el sistema educativo con la finalidad de empezar a adoctrinar a su gente y que no se dejen influenciar por este tipo de ideas. Por ende, estas ideas luego se mudan a América, y de América empieza todo el proceso de expansión independentista de la mayoría de países. Empezó con Estados Unidos, Canadá, México y así, ¿no? Fue pasando por todos. Al principio no dirá, ¿no, Pedro? Pero esto más bien es interesante, ¿no? Los países se van independizando, cada quien busca su propia autonomía. Y aquí es donde entra prácticamente la trampa, ¿no? O cómo empieza el dominio de la sociedad o de la organización del Gran Mutismo. ¿Qué hicieron ellos? Analicemos, por ejemplo, qué pasaba en las épocas de las monarquías.
En las épocas de las monarquías, mal que bien, muchas de las personas gozaban de mayor libertad que tenemos ahora. Un ejemplo, tú podías tener, no sé, mayor extensión de terreno a un menor costo, obviamente no, también había muchos abusos y cosas así. Podías también portar armas libremente, sin necesidad de que venga el Estado a quitártelas. Podías viajar libremente sin necesidad de un pasaporte y cosas así, ¿no? Obviamente la parte negativa tal vez que había en esa época era un mayor control de la iglesia, la Inquisición y ese tipo de cosas. Y obviamente no, el pensamiento de las personas de aquel entonces era más limitado en el aspecto que no había un despertar, ¿no? Una libertad de conciencia. Por ende, cuando se terminan estos procesos independentistas, lo que se hace, por ejemplo, es dividir a los imperios en pequeños estados y estos estados empiezan, ¿no? Gobiernos constitucionales, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa con esto? El ser humano empieza a perder paulatinamente libertad. Empieza, por ejemplo, control sobre la tierra, empiezan restricciones al uso de armas, obligaciones, derechos, o sea, empieza mayor control de a pocos. Por ejemplo, si nosotros vemos una persona del 1700 y algo, 1800 y 1900, podemos ver que tal vez sí ha habido cierta mejora en ciertas cosas, pero por otro lado, si analizamos el tema de libertades individuales, ha habido prácticamente una reducción de probablemente tal vez más del 50% de estas. ¿Y con cuál excusa? Cuando se crean las repúblicas, se crea el concepto de ciudadano. Entonces, al crear el concepto de ciudadano, las personas ven ya no una patria, ven un Estado que los protege, por ende ya no es necesario portar armas, ya no es necesario tomar la justicia por tus propias manos porque el Estado lo hace por ti. Entonces se crean los famosos estados de derecho. Y uno dice, ¿no? Interesante, ¿no? Qué genial esa idea. Pero no. ¿Por qué? Con el paso del tiempo, estos estados de derecho lo que empezaron a hacer fue, por un lado, con la educación. Primero formaban, pero después la educación se volvió en un arma de adoctrinamiento de las personas. Eso también hizo que vayan floreciendo nuevas ideologías, como el tema del socialismo, del comunismo, que hicieron mucho daño a muchos países como Rusia, China, sudeste asiático y varios países de acá de América. Una vez que se empezó, ¿no?, a meter esas ideas, estos tipos de pensamientos y el confort, entra también el tema del confort, especialmente en las sociedades un poco más capitalistas, donde la gente empieza a tener una mayor calidad de vida, empieza como que a vivir en una rutina. Entonces, esto yo lo asocio como si fuera una trampa, ¿no? Donde supuestamente vienes de una situación complicada, donde no había tantas comodidades, tantas cosas, a situaciones donde ya prácticamente uno vive de manera muy holgada. ¿Y cuál es el problema con todo eso? Que la gente se vuelve complaciente. Y al volverse complaciente, es como que dejas que el Estado haga todo, ¿no? Te pone más leyes, te pone más impuestos, te pone más cosas y poco a poco tu círculo se va reduciendo hasta que te das cuenta y ya prácticamente eres un esclavo del Estado. Entonces, esto obviamente ha seguido avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando hasta que hemos llegado a las sociedades actuales, ¿no? En las cuales, si comparamos los derechos que tenemos ahora con derechos de hace mucho tiempo, se nos ha reducido, ¿no? Por ejemplo, ahora sin un pasaporte, sin un DNI, tú no viajas. Probablemente tal vez sin un carnet de ya saben qué, tampoco se va a poder viajar. Si no usas, por ejemplo, ahora el barbijo, igual no va a ser gran cosa. Y no puedes entrar a muchos establecimientos. Y temas así, ¿no? Es como que temas que cada vez se va reduciendo. Por otro lado, florecen muchas ideologías que van contaminando más la mente del hombre, ideologías basadas en la ciencia, ciencias sociales, económicas, etc. Y al final, ¿qué genera esto? División, peleas. Y también hace que la gente, como ya comentamos, se vuelve más conformista, más complaciente, no investiga, no lee. Y toda la información que tú tienes es información que has obtenido a través de ¿qué? Televisión, medios,
y pocas personas son las que, no sé, buscan medios independientes para ir formándose. Entonces, con todo este contexto, lo que hemos visto es cómo la sociedad del gran mutismo, durante estos 200 y pico de años, casi 300 años, lo que ha hecho es un plan de, bajo la excusa de la libertad, ir llevando a la gente hacia situaciones complacientes y atrapándolas en una ratonera. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Una vez que la gente ya está atrapada en estas sociedades capitalistas, con abundancia, etc., es donde entra su otra bandera, que es el comunismo. ¿El comunismo qué busca? Busca una destrucción total del ser humano, de la propiedad privada, de toda dignidad y esencia del ser humano. Ellos aman la mente colmena, aman el culto al líder. ¿Por qué? Porque eso te hace tonto, eso te hace alguien que tú no, o sea, dándote a entender que tú no puedes pensar por ti mismo y por ende necesitas a otra persona superior que te diga lo que tiene que pensar, porque como en todo régimen totalitario, en el comunismo tú simplemente sigues una ideología, una doctrina, ni siquiera ideología, una doctrina, donde solamente repites como loro lo que te dicen. Entonces eso es lo que están haciendo con nuestras sociedades, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, como en todo este tiempo, lo que se ha hecho es llevar a la gente hacia ideas, lo que llamamos el progresismo. Ideas, por ejemplo, llámese aborto, llámese etcétera. Todos al final se basan en una ideología que se llama la deconstrucción. ¿Qué busca la deconstrucción? La deconstrucción busca hacer que lo normal se vuelva normal y lo anormal se vuelva normal. Por ejemplo, las relaciones heterosexuales. La deconstrucción busca que la gente se enfoque más en el pensamiento de defensa de los gays y sataniza, ¿no?, el tema heterosexual. Entonces, si tú eres una persona heterosexual y llevas una vida normal, en comparación a alguien homosexual, el homosexual lo van a ver como alguien valiente, ¿no? Alguien que... Y el heterosexual incluso hasta lo satanizan. Esos son pequeños ejemplos, ¿no?, de cómo funciona esto. Y también en el tema de manejo de la tierra, de las riquezas. Ellos lo que buscan al final, porque el comunismo simplemente es un arma de globalista, es enquistarse en el poder, saquear un país, tener todas las riquezas y obviamente empobrecer a esa gente. ¿Por qué? Porque mientras más pobres sean, esas personas van a estar dependientes de ti y por ende van a, de algún modo u otro, aceptar todo lo que tú les dices. Entonces, ahora lo que se busca es, una vez que ya tengo al ratón en la trampa, simplemente es, primero voy eliminando a los que no me sirven y a los que me quedan, darles incentivos como por ejemplo, no, mira, no vas a trabajar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tienes un salario, pero obviamente tienes que hacer lo que yo digo. Tienes que inyectarte, ponerte tal vez algún tipo de dispositivo de control como un chip, etcétera, pensar como yo te digo, enviar a tus hijos y educarlos como yo te digo que los tienes que hacer. Entonces, así es como funciona. Y eso es a la sociedad a la cual nos están llevando. Ejemplos, tenemos lo que es la sociedad de cancelación. Decimos algo que a ellos no les gusta, cancelados. Decimos, no sé, o actuamos algo que a ellos no les gusta, nos denuncian o simplemente nos tildan de algo, ¿no?, etcétera. Y siempre están los adjetivos calificativos, ¿no?, sobre cosas. Si tú empiezas a sacar la verdad sobre temas que los controladores no les gusta, empiezan a atacar. Entonces el futuro bonito que supuestamente muchos vislumbraban para estos años no está pasando. ¿Por qué? Porque primero hay que pasar toda esta etapa de control de la sociedad del gran mutismo, que lo que busca es destruirnos a todo nivel. Y eso es algo que no lo podemos permitir. Y bueno, nuevamente retomando, ¿no?, de por qué la fecha 1 de mayo, como les digo, es la fecha de la fundación. Mucha gente luego lo usó como día de trabajo por el sacrificio de los obreros en Chicago, que justamente no fue casualidad que haya pasado un 1 de mayo. Fue un ritual para ellos porque era la fecha de su fundación. Entonces, ahora que de algún modo u otro saben más sobre esto, ellos quieren llevarnos hacia un régimen totalitario voluntario. Y lo están haciendo con elecciones, etcétera. Están aprovechando que en esta época la conciencia de las personas está despertando, pero como no saben canalizarla, entonces lo canalizan justamente hacia el lado oscuro. Hay manifestaciones como pasa en Colombia, con las elecciones en Perú, etcétera, donde la gente está cansada de muchas cosas
y vienen personas supuestamente líderes que te ofrecen un cambio positivo, un cambio de crecimiento, pero al final te das cuenta que ese cambio simplemente es una pantalla, no es algo real. Y como no es real, al final las personas caen otra vez como el ratón que cae en la trampa del queso. Piensan que va a haber justicia, que va a haber igualdad social, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre son los mismos argumentos que han usado en todas partes del mundo y siempre les ha funcionado. ¿Por qué? No hay educación, no hay conciencia. No, la gente no puede ver más allá de lo que sus sentidos le muestran. Entonces, así es como la sociedad del gran mutismo va avanzando. Obviamente nosotros no podemos permitir esto, tenemos que ser patriotas, tenemos que ser personas que luchen, que busquen un futuro diferente. Les hablo de esto para que sepan que muchas de las cosas que están pasando en sus países son planeadas por esta organización. En la actualidad esta organización actúa desde la ONU, desde el Banco Internacional de Pagos, Banco Mundial, actúa también a través de muchos de los gobiernos en todo el planeta, a través del Foro Económico Mundial, a través de su foro de Davos, el foro de Sao Paulo, el foro de Puebla, el Partido Comunista Chino, y así podemos seguir citando, ¿no? Tiene muchos brazos, actúa sobre muchos poderes como la economía, la política, la educación, la ciencia, la tecnología, y entre otros, la religión, obviamente, entre otros. Lo que ellos buscan es, otra vez, ¿no?, adoctrinar las mentes, tener a la gente dominada. ¿Para qué? Porque cuando tú estás dominado simplemente vas a caer en lo que ellos dicen y vas a hacer lo que ellos dicen. Si te dicen párate de cabeza, te paras de cabeza. Ya le hemos visto todo esto con el experimento del Bozal, cuando hay marchas, que siempre hay infiltrados, que siempre hay gente que al final termina llevando a la gente hacia otro lado. Entonces, o lo mismo, ¿no?, cuando aparecen gente demagoga como Fidel Castro, como Chávez, entre otros, que engañan a la población con la idea de cambio y todo el mundo cae como idiota. Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado y para eso tenemos que pensar, discernir y escuchar con el corazón, porque solamente escuchando y viendo con el corazón vamos a poder realmente discernir, vamos a poder realmente ver las cosas como son. Caso contrario, siempre va a ser la misma historia. Entonces, ahorita estamos pasando por un periodo de cambio muy importante, porque estamos en el útero de la galaxia, por ende están haciendo algo nuevo. Ellos lo que quieren hacer es parar ese proceso. No podemos permitirlo. Ahora les invito a que sigan investigando más sobre la organización del Gran Mutismo, sobre cómo tienen sus tentáculos, sobre no solo Latinoamérica, sino prácticamente todo el mundo. En el próximo video voy a hablarles sobre todo lo que es la parte de esta organización acá en Latinoamérica, que es el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, y las elecciones también que están pasando acá en mi país, en el Perú, y cómo estos están metidos tanto acá y en otros sitios, en Colombia ahorita con las manifestaciones que están pasando. ¿Para qué? Porque es muy importante conocerlos. O sea, mucha gente cree todavía inocentemente en los cambios positivos propuestos por políticos. Todos los cambios positivos que hemos tenido en el mundo han venido por gente de la sociedad civil, no por políticos. Entonces por ahí nomás nos damos cuenta de que no hay que dejarnos engañar. Por ende, les invito a que investiguen más sobre la organización del Gran Mutismo. Ellos no trabajan solos, hay seres de otros planos que les están apoyando. Por eso es que han logrado avanzar. Como adicional, para que también tengan una información adicional, la mayoría de ellos desde los 90 ya cuentan con un ejército de clones. Por ende, muchos de los presidentes que ustedes pueden ver, no solo presidentes, científicos, empresarios, etc., no son realmente humanos o no son realmente ellos. Puede ser un clon, puede ser alguien que está ahí. O sea, ¿y por qué? Porque un clon va a hacer todo lo que tú le digas porque lo programas sin cuestionar y sin sentimientos. Por ejemplo, les pregunto, ¿a alguien humano normal hubiese podido diseñar la pandemia y estar feliz al respecto? Bueno, yo no creo, ¿no? Salvo que sea una persona desalmada, que un demonio tenga en posesión su cuerpo o que simplemente sea pues un clon. Entonces, eso es lo que han estado haciendo. O sea,
Han infiltrado gobiernos y han cambiado presidentes. O sea, ese es el famoso gobierno oculto que hablaba Kennedy y por el cual lo mataron. Realmente la organización del Gran Mutismo está metida en todo, religión, política, etcétera, como mencionabas, o son muchos de sus poderes, muchas de sus cosas. Entonces hay que estar con mucho cuidado. Ellos ya están activos muy fuerte desde los años aproximadamente 50. Igual han estado trabajando desde los 1700 y algo, de la Revolución Francesa, la derrota de Napoleón, la fundación de Estados Unidos de América. Ellos financiaron también a Mao para el tema del Partido Comunista Chino, a Lenin, los bolcheviques, Pol Pot en Camboya, Fidel Castro, etc. Toda esa gente que te entra con el famoso cambio son todos financiados por la organización de Gran Mutismo a través de sus muchos brazos. Por ende, tengan mucho cuidado. Es muy importante saber esto en estas épocas para no dejarnos engañar. Porque solamente no dejándonos engañar no vamos a caer en toda esa turbulencia colectiva que prácticamente solo nos va a llevar a un lugar y es la perdición. Bueno, espero haberles creado un poco de duda con el tema de hoy y les mando un fuerte abrazo y muchas buenas vibras. Cuídense. Nos vemos hasta otro video.